motor control center, relevadores. El esfuerzo que hay, capacidad de cierre y trabado, en interruptores de alto voltaje, en interruptores de bajo voltaje, capacidad interruptiva, fusibles, capacidad interruptiva, tableros de interruptores, control center, los soportes de barra, relevadores, ajuste instantáneo. Formación de las redes de primer ciclo. A continuación se presenta una guía para formar las redes de primer ciclo de resistencia y reactancia. La compañía suministradora que alimenta la instalación eléctrica constituye la fuente principal de corriente de cortocircuito a la falla. La aportación en el punto de conexión de la compañía suministradora es un dato que ella misma proporciona, normalmente como megavolt ampere. No cobren por entregarla. Uno tiene que pedirla a través de una carta de cortocircuito. Esta deberá ser la más alta posible y deberá contemplar un crecimiento futuro esperado. En ocasiones también se especifica por la compañía suministradora la relación XR. ¿Yo qué les di? El nivel de cortocircuito trifásico del CEP, ¿cierto? Y la razón XR. El monofásico, corriente de cortocircuito, y la razón XR. Están dados, ¿cierto? Y con esos datos ustedes empiezan a calcular las CET y todo lo demás. Se determinan, bueno, y una vez que tenemos esto, dice que también se especifica por la compañía suministradora la relación XR, reactancia y resistencia de Thevenin en el punto de conexión, que es lo que les entregué. Se determinan los valores de resistencia y reactancia de los elementos rotatorios y pasivos que intervienen en la red de primer ciclo. A falta de datos del fabricante, los datos típicos de resistencia y reactancia y valores XR para estudio de cortocircuito se toman del estándar que aparece ahí. Con esto, los valores de resistencia modificados en los sistemas rotatorios se pasan los valores de reactancia modificados en resistencia a una base común. Por eso es que ustedes trabajan en 3 zonas, ¿cierto? En la zona 1, zona 2, zona 3, y los llevan ahí para... Se forma el diagrama de resistencia de los valores por unidad a la base común de los elementos de la red y se obtiene la resistencia equivalente de Thevenin. En el punto de falla, a esta resistencia resultante la llamaremos R, se hace lo mismo para la X y se determina la relación XR en el punto de falla. Se determina la relación XR en el punto de falla. Repito. Ahora para la red de interrupción, red de apertura de contacto. Esta red representa las siguientes características. Se usa para calcular los esfuerzos de interrupción de apertura de contacto de los interruptores de circuito, ¿cierto?, de mediana y alta tensión. Las máquinas rotatorias se representan en reactancias diferentes a las que se usan para la red momentánea. Las reactancias que se usan para esta aparecen en una segunda columna que vimos anteriormente. Esta red se usa para determinar corriente de cortocircuito de interrupción. Entonces abren los contactos. Aplicaciones de interruptores de circuito mediano y alto voltaje. A estos interruptores de circuito de aquí en adelante se les puede llamar también interruptores de alto voltaje. En la aplicación de corrientes calculadas a partir de la red de interrupción para las corrientes de interrupción de los interruptores, las normas hacen la siguiente distinción. Aquí, ojo, ¿qué dice? Los interruptores con características que toman como referencia o base la corriente RMS total de cortocircuito, estos interruptores son aquellos fabricados antes de 1964. O sea, cuando yo aprendí, me enseñaron lo que pasaba antes de 1964. Y que fueron seleccionadas y aprobadas, tomados como referencia o base la corriente RMS de cortocircuito de interrupción. A estos interruptores se les conoce como interruptores con base de corriente total. En estos interruptores se aplica el estándar que aparece ahí. Los interruptores con características que toman como referencia o base la corriente RMS simétrica, componente de corriente alterna de la corriente de cortocircuito. Estos interruptores son aquellos fabricados después de 1964.
y que fueron seleccionados y probados, tomados como referencia a base de la corriente RMS simétrica, el componente de corriente alterna, de la corriente de cortocircuito de la red de interrupción. A estos interruptores se les conoce como interruptores con base de corriente simétrica. Ahí aparece la norma. Dado esta distinción en los interruptores base de corriente total y base de corriente simétrica y las correspondientes estándares aplicados, se hace necesario usar procedimientos de cálculo de corriente de interrupción diferentes. Sin embargo, para la aplicación de los dos procedimientos existen pasos comunes. Estos son: primero, se apuntarán los pasos comunes y posteriormente los pasos especificados de cada procedimiento. Y aquí el procedimiento común, eso lo saben ustedes, no lo voy a leer, o lo leo. Ahí está el detalle, lo que les enseñaron. ¿Ya? Y de interrupción de RMS por L, por unidad, partido por Z equivalente, etc. Está todo. Lo que yo quiero que ustedes se vayan, si alguien les pregunta, ¿y por qué calcula la corriente momentánea? Bueno, porque lo pasamos en tal asignatura. No, hay normas establecidas. Por eso es que nos enseña el profesor. Y aquí la tienen, la base, porque cuando ustedes defienden un proyecto, ¿de dónde sacaron la información? Aquí. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Ya. Ahí está la base. No hay nada escondido. Ya. Con eso, ¿cómo va a ser? No. Me fui para otro lado. A clase. Ya. Tenemos eso. Ustedes conocen, y es lo que se está usando, y están en los catálogos que vimos algo, interruptores de potencia con hexafluoruro de azufre SF6. ¿Ya? Interruptor de potencia, el 3AP1 de Siemens, creo que es para 72,5 kV a 420 kV. La K, como no es apellido, con minúsculo. Vol, que es apellido, con mayúsculo. El hexafluoruro de azufre es un gas artificial utilizado ampliamente en los equipos eléctricos de alta tensión. Ahora, las subestaciones aquí han llevado, no sé si ustedes han ido, pero nos han llevado a pasear por ahí, y hay subestaciones completas con este interruptor, son más pequeñas y todo. Ahí aparece, se los entrego para que lo lean, lo tengan como base, el interruptor de potencia de alta tensión, la tecnología de punta, ahí aparece. Todos los detalles están aquí, la parte de control, el diseño, el principio de extinción, el accionamiento por acumulador de resorte, las partes, el sistema de mando, ahí está, calidad, principios, índice de la Siemens. Entonces yo tengo posibilidades, catálogo Siemens, catálogo ASEA, Bromboeli, ¿qué otro catálogo? Por ahí. ¿Estamos? El montaje, parte de un interruptor Siemens, ahí aparece. Datos técnicos, ahí, si yo lo... Para 72,5 tiene tensión de ensayo, tensión de... aparecen los datos. Corriente en 4.000 amperes. Corriente, bueno, por ahí vienen otros más claritos. Pero está todo. Y se van a dar cuenta que los circuitos dan, digamos, que hacemos cálculo de cortocircuito, pero al final tenemos que adaptarnos a lo que vendan, que es mucho mayor. Tenemos para 72,5, hasta 400 kilovolts. Ahí aparece el detalle. Recordando lo que ustedes vieron, verificación de la capacidad de los interruptores de poder de alta.
efectuar cálculo de cortocircuito trifásico, ya que generalmente esta falla es la que produce mayores magnitudes de corriente. Determinar la intensidad máxima permanente que se puede soportar. ¿Por qué método? Las redes de ciclo, primer ciclo. Determinar la capacidad de ruptura, las redes de interrupción. Establecer niveles de tensión de la línea máxima. Considerar como tiempo de interrupción de 2 a 8 ciclos. La acción de disparar el interruptor de poder se realiza en el empleo de un relé de sobrecorriente que detecta las condiciones anormales de la línea. Características nominales de un interruptor de potencia: tensión máxima nominal, frecuencia nominal, corriente permanente nominal, rigidez dieléctrica, factor de rango de tensión, corriente de cortocircuito. Definiciones importantes: tensión máxima nominal, frecuencia, corriente permanente nominal, factor de rango de tensión, corriente de cortocircuito nominal. No la voy a leer, pero estoy recordando lo que tienen que ustedes. Una tabla comparativa para elección de interruptores, el ítem, la corriente, valores calculados, datos del fabricante que ustedes eligieron. Esto lo ponen ahí cuando elijan el interruptor. Cierro. Vamos a ver el interruptor Siemens ahora. Parece que este está mejor. ¿De dónde se obtiene? De internet. Uno baja los catálogos, están ahí. Yo no hice nada extraordinario que tomar los catálogos. ¿Qué dice? Aquí hay los interruptores SF6 de 72,5 kV hasta 800 kV. Si me tocara elegir el interruptor automático de la subestación número 2, el del primario, tendría que ir a estos catálogos, porque tenemos una red de 66. El fabricante me entrega para 72 kV. Estoy ahí. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, ahí aparece. Como son, ¿ya? El interruptor de potencia, el más vendido, 72,5 a 800 kV. El otro que estaba borroso tenía hasta 400, ahora ya estamos hablando de 800 kV. ¿Y cuánto viene la red a futuro en Chile? 1000 kV. Hace como 3 años atrás hablábamos hasta 500 kV. O sea, estaríamos por aquí. Ahí aparece, características técnicas. Ahí están más claritas. Nos faltan aquí cortinas. Bueno, tensión nominal, capacidad de cámaras, tensión de prueba de frecuencia industrial 1 minuto, tensión de prueba de impulso, tensión de prueba de impulso de maniobra, corriente nominal. Si están en una línea de transmisión, en una subestación, primero los mandan los, si es de 66, 72,5, 1. Corriente nominal, tenemos que elegir ahí hasta 2500 amperes. Esa es la corriente nominal, no tiene más baja. Capacidad nominal de corta duración, hasta 31,5 kiloamperes. Corriente nominal de cortocircuito, hasta 31,5. Temperatura, rango de temperatura, ciclo nominal de operación, tiempo de ruptura, 3 ciclos, 2 ciclos, frecuencia de 50-60, mantenimiento después de los 25 años. ¿Ya? Si hacen los cálculos, cualquier cálculo ahí, no hay nada más que elegir. ¿Y qué otra cosa tendríamos que elegir nosotros como proyectistas cuando estamos haciendo? Necesito al ingeniero de la Siemens sentado en mi oficina. Mire, estos son mis datos, qué interruptor automático entre el catálogo y todo. Y después llamo a Rona, llamo a Sea Bromboeri, a Merlin Gerard, armé todo el conjunto, especifico, los mando a cobro. ¿Quién se acerca más al valor que yo necesito? ¿Está claro?
¿Se inventó algo? Nada. ¿Hay algo que ustedes no sepan? No. Lo único que hay que saberlo aplicar. Cerramos. Un ASEA Bromboeri, superando todas las expectativas de los clientes, interruptores tipo tanque vivo de ASEA Bromboeri. Aparecen los datos, interruptor LTV, modelo LTV de tensión nominal 170 kV, corriente nominal 3150, corriente de cortocircuito nominal 40 kV. ¿Se fijan? Y ahí están los modelos y varios datos más. Características, diseño y ventajas de este interruptor. Lo dice ahí la ASEA Bromboeri. Aparece ahí el control, la rigidez, conmutación, resistencia a la corrosión, características y ventajas del diseño, cómo se instala ahí abajo y cierro ahí. Uso de interruptores de poder en una red de 66. Lo habíamos visto algo, pero volvemos a verlo. Ahí. ¿Se acuerdan la red 66 de Charrúa? Tiene los marcos de barra. ¿Qué más tiene? Un aislador de pedestal que tiene que estar separado para esta red a 1900 milímetros, 1,9 metros del puerto. 8 del conectador, el interruptor SF6, el desconectador, los otros aisladores. ¿Se fijan las distancias? ¿De dónde aparecen las distancias? ¿Cómo las calculo? De los pliegos. Ahí dice, si usted tiene un interruptor o algún elemento con tensiones, 66 kV, 15, etc. ¿Ya? Ahí tienen un ejemplo. Ahí hay una foto también de un SF6, que son los más usados. Aquí abajo aparecen los conduits flexibles. ¿Qué tenemos en un conduit flexible? El conduit de la dimensión, la copla, el conector, el conduit flexible recubierto con PVC y el conector que llega a la caja del interruptor. Si esa caja fuera un motor, es la misma terminación. No hay otro. ¿Ya? Cierro ahí. Interruptores de media tensión. ¿Dónde van a calcular interruptor automático o dónde tienen que elegir de media tensión? En el primario de la subestación número 3. ¿Cierto? Ahí tenemos, ¿qué voltaje? 23 kilovolts. ¿De cuánto tendría que ser el interruptor? 25. Y aquí hay uno, Schneider, súper conocido. ¿Y qué dice Schneider? Tensiones nominales que ofrece él, de 12,5 a 17,5 kilovolts, 24 kilovolts. Corriente nominal de cortocircuito, 25, 31,5, 40, 50. De acuerdo al cálculo de ustedes tienen que elegir. Si les dan mucho menor, obligado a elegir la 25, porque lo fabrican otro. Duración nominal de cortocircuito, 3 segundos. Eso es lo que ofrecen ellos. Corrientes nominales que tienen 630 amperes. ¿De cuánto es la corriente nominal del primario de la subestación número 3? ¿Cómo? ¿Cuánto? Supongamos que es 1000 dividido por raíz de 3 por 23 kilovatios. ¿Cuánto les dan, por favor? Como 27 amperes. Profe, ¿la altura geográfica afecta a los interruptores?
como el tramo que todo el equipamiento que tú compres tiene que especificarse en qué zona tú vas a hacer tu proyecto. Es diferente en la zona 1 que en otra zona allá en la minera que está a 3.200 metros. Ese dato tienes que dárselo, ¿ya? Porque son más arriba, más caros los elementos. ¿Cuánto era lo que había que calcular? 1000 dividido por raíz de 3 por 23 kilovolts para ver la corriente nominal del... ¿27 amperes? ¿Cuánto? Son 1000 kVA, ¿no? Sí, 1000 kVA, 1000 dividido por raíz de 3, 1,73 por 23.000. O 23. 25.1. Ya. Eso les da. Y ustedes tienen que hacerle la subestación. ¿Qué interruptor van a elegir de los que ofrecen leyes? ¿Qué interruptor van a elegir ahí? El de 24 kilovolts, ¿cierto? La red es de 23. Estamos bien. ¿Qué corriente de cortocircuito? La que calculen en la barra, ¿cierto? Ahí. ¿Qué corriente nominal? Si están circulando 27 amperes, ¿qué es lo que ofrecen de 1250? ¿Afecta que yo tenga 27 amperes? ¿Que tenga 30, que tenga 100, que tenga 200, que tenga 400? No, pues. ¿Me van a fabricar uno para 27 amperes? No. ¿Se dan cuenta? ¿Estamos de acuerdo? Ya. No hay columna de polo independiente, cámara de interrupción, carcasa de polo, opciones flexibles para instalación fija, para montaje con carro, para uso tipo cajón y nada más. Entonces, ¿qué le recomiendo para baja? Schneider, Roland, Mitsubishi, Bromboer, ya sea Bromboer y baja. Pero no van a encontrar justo para el que ustedes tienen. El cable necesitaban 32 amperes y se van al catálogo de Ecosesa y dicen, no, aquí la fábrica normal para mediana tensión son 150 amperes para arriba. Más resguardado tiene. ¿Estamos claros? Ahora, así, si yo tengo una potencia de 1000 kVA, ¿cuánto es la corriente del secundario? Si la corriente del secundario es fija, 400 volts, el LASH 231, en la subestación número 13, ¿cuánto es la corriente? 1000 kVA dividido por 1.73 por 400 volts. ¿Cuánto es la corriente nominal? Yo les digo al tiro, 1500 amperes. A ver. 1156. ¿Cuánto? 1156. Ya, porque es 400. Pero si fuera 380. Porque tenemos un rango, ¿cierto? 1521. La potencia en mediana tensión, ahí, para entregar a 380 o 400, de cualquier transformador la multiplican por 1,5 y les da aproximada la corriente nominal. Luego, si tengo la corriente nominal de 1500 amperes, así que si les preguntan, ¿de cuánto sería el interruptor automático que tiene que estar abajo, el primero de la subestación? Abajo. Más o menos. ¿Mayor a eso? ¿Unos 2000 amperes? O sea, lo que más se acerca es eso. A 2000, perfecto. ¿Y qué capacidad de ruptura debería tener hacia el ojo? ¿Qué decía la tablita de
de la compañía, las primeras que vimos, si usted tiene un transformador de 300 kVA, en el primario tanto, en el secundario tanto, tantas veces la corriente nominal. Pero más claro, corriente de cortocircuito, ¿dónde la corriente de cortocircuito mayor? Si tengo una subestación, la 3, ¿dónde es? ¿Es allá, 100 metros más allá, o en los bornes del transformador? Lo más cercano, cortocircuito más violento en los bornes del transformador. Si yo digo cortocircuito trifásico es igual a 1 partido por Z del transformador más 4 veces la corriente nominal máxima de las cargas, ya tengo una visión de cuánto es la capacidad de ruptura del interruptor. Al tiro. ¿Ah? Y ahí lo pueden calcular. 1 partido por Z. ¿Cuánto es el corriente? 1 partido por Z. O sea, corriente nominal partido por Z del transformador 1500 dividido por 0,05. ¿Cuánto da? 30.000. 30. ¿Seguro? 1.500 partido por 0,05. ¿Sí? 30.000. Ya, 30.000. Estamos hablando de la capacidad de ruptura. Más 4 veces la corriente mayor que hay en el circuito de baja. Pongámosle 500 amperes. La demanda máxima. ¿Cuánto? 30.500. 30.500. Ya. ¿Y de cuánto fabrican los interruptores? Los interruptores en baja, la capacidad de ruptura, fabrican de 25, fabrican de 31, fabrican de 40. ¿Cuánto elegiría yo? De 40 kilos. ¿O no? Y así rapidito no. Eso me da una visión de lo que tiene que ser. El proyectista tiene que primero, ¿cuánto me da? Veo mis cálculos. Ah, estoy bien, calculé bien. Estoy aquí. ¿Te fijas? Pero no podría alguien decirme, cuando me elija el interruptor, no, yo necesito aquí 80 kiloamperes. Aún que vengan todos a sumarse a la subestación número 3 a montar para aumentar el cortocircuito, no podría decir ese tremendo error. Así que ojo con eso, manejen esos valores. Ustedes ya 6 meses más van a estar dirigiendo como ingeniero de terreno, entonces esos datos se van. ¿Estamos? Ya. Potencia de un motor de corriente nominal, de un motor sincrónico, o sea, un motor asincrónico a 380 volts. ¿Cuánto es si tiene 100 HP? Habría que convertirlo en kilowatts y la cuestión. 100 por 1,5, ¿cuánto da? 150 amperes. ¿Te fijas? Para allá va la práctica. Después ustedes van a decir cuánto sale la instalación eléctrica de una casa completa. Ah, esta tiene 70, 80 metros cuadrados, voy a necesitar un empalme a 6 o a 9 por todos los equipamientos. Ya. ¿Cuántos centros tiene más o menos? Y sacan al tiro el presupuesto. El empalme tiene que ser de tanto, los interruptores. Entonces, tienen aquí la visión, que es lo que tiene que tener un ingeniero de ejecución. Ya. Cálculo. El cálculo de las corrientes permanentes y el cálculo de las corrientes de interrupción. Aquí hay un ejemplo típico, se pide calcular
tenemos 69 kilovolts, 13,8, tenemos motores de inducción y un generador sincrónico, se pide calcular este interruptor automático. Entonces aporta, ¿cierto? Generador aporta el cortocircuito, todo, la red. Entonces aquí están dados los datos y se pide calcular en la norma ANSI y en la norma ESC. Hay diferencias, ¿cierto? ANSI y ESC. Cuando ustedes hacen la capacitación en ETAP, lo primero que le dicen, ¿qué norma va a usar? ANSI o ESC. Si es ANSI, hay simbología diferente en la IEC. Primera cosa. Ya, calculamos ahora los niveles de cortocircuitos según ANSI o según IEC. Y después comparamos. Ya hay memoria donde lo hacen, calculan, y uno ve que hay pocas diferencias al final. Entonces aquí se demuestra en este ejercicio los dos tipos de fórmulas para que recuerden lo que ya. Ahí están todos los datos del generador, del motor, la determinación de bases aparece ahí, cálculos de corriente base, cambio de base, el Z de los transformadores, Z1, Z2 y Z0 son iguales, ahí aparece el motor de inducción, cuánto es la reactancia, el valor ahí, tanto por uno, todo el desarrollo, el generador, tenemos un generador, ahí aparece cómo se hace, tenemos alimentadores, sí, línea 1, línea 2 y línea 3, datos del CEP, cómo se saca el Z del CEP, bueno, yo les di un procedimiento, y de la norma ANSI, aquí está el interruptor, y hay que calcular la falla arriba y abajo para determinar la capacidad de corriente momentánea, o sea, la corriente momentánea y la capacidad de ruptura. Ahí hice todo el diagrama, ¿cierto? Hasta llegar a T, que eso es el capítulo 3. Ahí dice, el objetivo de determinar la corriente de cortocircuito que circula por el interruptor y 2 ante la falla en F1 y F2. Ante el interruptor, ya arriba, aparece el tema de los diagramas, la falla, el cálculo de la corriente momentánea, ahí aparece la falla en F2, situación más desfavorable es cuando la falla se produce en F2. ¿Dónde está F2? Si voy aquí arriba, aquí abajo, lógico, ¿cierto? Para eso está el interruptor, para proteger contra esa falla. Seguimos, aparece todo el desarrollo que ustedes lo conocen, obtención del Z-Thevenin para evaluar la corriente momentánea ante la falla en F2. Ahí aparece, pero por aquí van a ver que los Zetas, dependiendo de lo que haya, se pueden modificar o no. ¿Te acuerdas la tablita? Si es un motor sincrónico, el Z para la del primer ciclo se modifica o no, dice el factor es 1, pero en la corriente de interrupción 1,5, por ahí hay que ver la tabla. Seguimos, evaluación para la corriente de interrupción, seguimos ahí. Para el motor sincrónico, el X hay que modificarlo por el valor de 1,5 veces XD, ahí aparece. ¿Estamos de acuerdo? Esa hay que tener ojo, que ahí se está aplicando el factor, ahí aparece. Te lo voy a dejar marcadito ahí para que... Bueno, los X, qué sé yo, y valores, corriente momentánea, corriente de interrupción, se fueron calculando ahí las dos, la corriente de base
y tenemos los valores finales. 6.532, la momentánea, y esta otra 6.532, aparece ahí la momentánea y la interrupción, casi igual. Se asume contribución a la falla, aparece ahí la diferencia, voy a ponerla aquí para que no se olviden, ¿dónde está la diferencia entre la corriente momentánea y la corriente de interrupción en esta formulita? Ahí aparece, ¿cierto? Esa es la única diferencia para el factor de asimetría. Bien, para la norma IEC, las fórmulas que se utilizan son con porcentaje, con valores. Aquí aparecen todas. Corriente momentánea, esta es la fórmula. Ahí indican, aparece ahí, corriente de ruptura, aparece ahí, y después comparar. La norma ANSI, la corriente momentánea tiene 9.000 o 9 kiloamperes. La corriente de ruptura, 6 kiloamperes. La norma IEC, la corriente momentánea por el método que tienen, que es mucho más corto que la otra, 13 kiloamperes. Y la de ruptura, 7. O sea, están por ahí, ¿cierto? Pero teniendo todos esos datos, ¿qué es lo que me manda? Lo que me ofrece el fabricante, que son valores mucho más altos. Ya. Ese ejemplo, están todas las fórmulas reunidas, está la metodología que hay que elegir, no tienen que buscar fórmula y qué me servirá, aquí está. No hay otra fórmula, estas son las correctas. ¿Ya? Cierro aquí. Voy a guardar los cambios para mandarle eso. Interruptor. Guarda. Sí. Va a ir pintado con amarillo porque no se olvide. Ya. Curva de daño a los transformadores. ¿La tienen claro o hay duda? Como pudiera haber duda, nos vamos a ir a los manuales, a los libros que yo sigo y que les recomiendo que ustedes se acerquen a eso. ¿De dónde sale toda esta información que está muy clarita? De todos los libros que escribe Enrique Jasper, un mexicano, y que lo escribe en castellano. ¿Dónde hay libros de ese autor? En la biblioteca, ustedes tienen acceso. ¿Dónde pueden bajar PDF del libro completo o comprarlo? En internet. Yo tengo, siempre lo seguí, súper claro y preciso. ¿Qué dice? En uno de los capítulos de uno de los libros, selección de protección para equipos eléctricos. Dentro de un sistema eléctrico industrial es posible encontrar diferentes equipos como son transformadores, motores, relevadores, que son los relés, y conductores, los cuales cumplen una función específica. En este capítulo se presenta el comportamiento de dichos elementos ante condiciones anormales de operación o de cortocircuito, estableciéndose criterios. Transformadores, ya aparece ahí. Curva ANSI, para la curva de daño a los transformadores. Entonces, cuando hablen de transformadores, ¿qué norma? En el capítulo de transformadores, ¿qué norma tenemos presente? Se pide aquí aparece la norma ANSI. Están los pliegos más las normas ANSI. Ahí aparece. ¿Y qué dice? Categoría del transformador, suponiendo la subestación número 3. ¿Qué categoría va a tener? Categoría 2. ¿Ya? Si es trifásico, va a ser de 501 a 5000 amperes. La categoría 2, aquí, la curva de daño me va a dar de esa forma. Si me da así, significa que estoy mal. ¿Cierto? ¿Y cuántos puntos tiene? 1, 2, 3, 4. Cuando hagan la curva de daño, tienen que marcar los 4 puntos. ¿Cuál es el punto 1?
Punto. 1. ¿Qué categoría tiene el transformador? 2. Tiempo, 2 segundos. Corriente en amperes, partido por el Z total. Ahí aparece. Donde Z, impedancia del transformador, Z es impedancia de la fuente, corriente en amperes a plena carga. Trifásico, impedancia mínima, en Z por unidad, estaríamos aquí sobre 500, ahí aparece. Conexión del transformador según la ANSI, límites del NEC, aparecen aquí. Curioso, ¿eh? En esta norma NEC es lo mismo que tomó la compañía general, que dice, si su Z es menor que el 6% y tensión sobre 600, ajuste el interruptor a 500 del primario, y si son fusibles, 300. ¿Y qué dice la tablita que por ahí teníamos? La de la compañía dice 5 veces la corriente nominal del interruptor, y para fusible 3 veces la corriente del interruptor no ajusta. ¿De dónde está tomado eso? De aquí. ¿Estamos? Ahí aparece. Les comparto esto y ahí ustedes ahí calculan. Otro material importante. ¿Hasta qué hora tenemos? 10:20. ¿Todavía? ¿Ah? ¿Estamos? 10 minutos. ¿Ah? ¿Hasta qué hora? 10:20. ¿Hasta qué hora? Hasta las 10:20. 10:20, ¿10:10? 10:20. Ya, porque yo ya tengo hambre, voy a ir a comer asado. Ya, conductores. Les recomiendo el manual de... Hay un manual manual de proyectos de que es de Endesa, tomado de Endesa. Ya ven. Pero aquí aparece, miren, ¿qué es lo que es un conductor desnudo, un conductor protegido? ¿Dónde hay conductores protegidos? Bajo el mar. Aquí afuera, en la avenida Collado. ¿De qué color son? Gris. Conductor aislado, capacidad de corriente, resistencia de tracción, sección nominal, capacidades térmicas de conductores de media tensión aéreos, desnudo, corriente térmica, etc. Se procederá al cambio de sección cuando la carga máxima normal exceda los valores máximos de emergencia. El Allianz y el ASUSA utiliza esta empresa. Les prometo que voy a comer otras pasinas porque no me acuerdo el nombre del catálogo, pero usted lo puede dar. Pero lo bajan completo. Yo bajé lo que ustedes... Si alguien, profesor, que de alta, ¿qué cables son más usados? Endesa, y el que lo cumplió Endesa dice, use el Allianz y el ASUSA, el 4 rayos 0 y el 1 rayos 0, que es lo que... ¿Estamos? La gran mayoría de nuestras líneas están en conductor de cobre, qué sé yo, capacidad térmica, fatiga, capacidad de regulación. Yo les entregué una formulita para ver los voltajes, capítulo 5, 6, 7 creo que, o 6. Aquí aparece. Para la línea de distribución, aislante desnudo, con aislación, construcción de del alma, alambre, cable, etc. Conductores desnudos para media y baja, aparecen los datos que usan ellos, capacidad térmica, capacidad de las líneas, aparecen ahí. Los Z, para no calcular ya los tienen listos. Y aparece diámetro medio geométrico. Nosotros usamos el radio medio geométrico, ¿se acuerdan? Corriente, cálculo, capacidad mecánica, capítulo de cálculos mecánicos de las líneas, la fatiga, ejemplo, capacidad de conductores, de cobre, sistema de 23 kilovolt-ampere en kilovolt-ampere por kilómetro, de acuerdo al coseno phi eligen,
O sea, ¿qué corriente va a circular por este conductor? Van a 600 kVA. Ya, ¿y qué factor tenemos? 0,95. Ah, me recomiendan el cable 4 rayos 0. No hay nada que inventar, está todo aquí. Para una caída de voltaje distinto al 10%, conductores de aluminio, tipos de aplicaciones, la AC, normas y especificaciones, Azusa, unos rayos 0, Allianz, el Canton, los calibres más utilizados en SAESA, catálogo SAESA. Aquí está. Capacidad térmica. Aquí calcular la capacidad de corriente de cortocircuito aquí de los valores. Capacidad mecánica. Capacidad mecánica de cable de reacción de aluminio para la línea 1. Elegí el número 2, sección, la carga de ruptura que tiene 1087, la tensión máxima de trabajo, tanto, fatiga, para los cálculos de cálculo mecánico. Azusa, Allianz, capacidad mecánica de los cables, aparecen aquí, la fatiga, la ruptura, conductor a doble eje forrado, características técnicas del motor, del cable. Es un manual así, sale de todo. Ahí aparece el conductor preensamblado. El proyectista tiene que líneas de redes de media tensión, 6, número de 6 milímetros, 4, 2 rayos 0, 4 rayos 0, aleación de aluminio, preensamblado, malla de puesta a tierra, 2 y 4 rayos 0, yo los recomiendo 4 rayos 0 y los chicotes en 2 rayos 0. Neutro de redes de baja, ahí aparece. Protegido el valor, porcentaje de recargo por conductores, casa volantines. ¿Cuál es la casa volantines en una estructura de las que vimos en la tarea 1? Ahí está. ¿Cómo se fabrica? Con alambre de nudo número 10. Y están a 120 grados las patitas. Y hasta unos 60 centímetros donde está el aislador. Vean la estructura, aparece. Ahí está, ¿no? Y dice, creo que el número 10. Ya, cerramos. ¿Está claro entonces? Lo dice conductores eléctricos de Endesa, ¿sí? Copia de los manuales de Endesa. Datos de transformadores. A ver qué hay aquí. Ya. Aquí estos datos por etapa se sacaron y dice un transformador de 37 megavoltampères, aparece en el porcentaje, el XR, la secuencia 0 y otros datos. Así aparecen en la pantalla del Z, o sea, y aquí hay uno 150 de 120 MB. Catálogo de soldadura isotécnica Cantwell. ¿Dónde las van a usar? En la malla, ahí aparece. ¿Cómo son? Tienen un molde de grafito que en mi tiempo duraba para 50 veces. Entonces, uno elige. Me apareció esta cosa aquí. Ya, ahí está. Se me fue para otro lado. Ahí están los monos. Yo elijo, va a ser esta, va a ser esa, o va a ser esta para una T. Elijo el molde. Y puedo hacer en mis tiempos 50 veces. Y de ahí hay que botarlo. Y esto tiene una prensa que se aprieta y para que, como yo le echo aquí arriba en ese embudo, viene
un tubito plástico con pólvora y cobre molido, ¿cierto? Lo meto ahí, se cierra el molde, le aplico un mechero que trae el encendedor, y adentro le coloco una prensa, y adentro se produce una explosión. Y se funde todo el material del cartucho en función también de los cabos. ¿Estamos? Hay un catálogo para eso, pero más adelante les voy a enseñar. Pero para que se vayan, lo pueden bajar de internet, catálogo Calvo. Ejemplo de determinación del ZC, si hay alguno que está todavía frenado en ese punto, aquí hay uno, en la misma diagrama unilineal, y se van haciendo, estos son los datos que se dieron aquí, y la fórmula, cálculo, Z1, Z2, impedancia por zona, por unidad que les enseñaron a ustedes, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, fórmula, ¿estamos? Ya. O sea, no hay por dónde irse por otro lado. Ojo, el cálculo del ZC es igual a ZS, que se usa para determinar las curvas de los daños de los transformadores. Solo interesa la zona 1 y la zona 2, ya que en esa zona 1 y 2 hay en el proyecto transformadores categoría 3, categoría 4 arriba de nota. ZS aparece para trazar la curva de daño de los transformadores número 1 y 2 del proyecto según la norma ANSI enviada. ZS, impedancia de la fuente por unidad en base a los kilovolt-amperes del transformador con enfriamiento OA. ¿Ya? Cuando hagan la formulita aparece el ZS, le colocan valor 1, ahí está la explicación. Fusiones Campbell, aquí aparece algo. Aquí está. Ahí está el molde, ¿cierto? Ahí están las prensas, ahí está el espacio para echarle el polvo. Pero aquí, si ustedes ven, hay que colocarle un platito, digámoslo así, que tape, que no caiga todo para abajo, La cucharita. antes de producirse la explosión. Entonces viene un platito así de aluminio, de algún material. Entonces aquí nos sirve para rellenar todo esto, que no se caiga hacia abajo hacia el conductor. Después se produce la explosión y todo esto baja y queda ahí la fusión. Ahí, ¿no? Le acercamos el mechero. Ahí perdí la mano. Y ahora aquí hay la fusión Caldwell. Ustedes cuando tienen sacado el cerco de la subestación, los pilares metálicos hay que aterrizarlos. Y aquí entonces tienen que elegir el molde BS. Aquí en la barra que van a unir el 4 raíz 0 con la barra Copper de 50 más 3 metros, tienen que usar el GT. Aquí tenemos que unir dos cables, ¿cierto? Y llegamos al final, y ¿cómo no uno? Tengo que usar el PT, molde PT. Tengo que unirla acá, el BS, lo mismo que el pilar. Ya, aquí está todo eso. Y los chicotes tienen que ser, tengo que buscar un molde que una el cable 4 rayas 0 y tenga la derivación para 2 rayas 0, ¿cierto? Para que quede apretadito. Otro molde para los chicotes. Ahí aparece 4 rayas 0 y el chicote 2 rayas 0. ¿Duda? ¿No? ¿Todos han trabajado con fusiones? ¿Tú sí? ¿Estoy bien o estoy mal? Está bien. Está bien. Gracias.
Me alegra. El mechero hay que ir un poquito más de lejos, ¿no? ¿Ah? El mechero más de lejos, ¿no? El mechero de lejos. Claro, porque Porque ahí en la imagen aparecía que. Hoy en día se ocupan no aparece ahí, es un dibujo demostrativo que Ya no aparece en la prensa tampoco. Ya, pero estamos acercándonos a la realidad. Ya, aquí está la barra Copperwell y está metida en la tierra. Así que impecable. Antes que aparecieron las opciones Caldwell, ¿qué usábamos? Las prensas paralelas de bronce. Y ustedes saben que con los calentores que se pegan, los pernos se expanden y se achican. Entonces esto nos asegura que las uniones son eternas. De ahí aparecen datos. Esta es la que se usa para los pilares. Ahí está el chicotito, ¿se fijan? La subestación está la gravilla arriba y aparece el chicote de la malla hasta 0,6 de abajo, 4 rayas 0, sacamos el chicote y lo colocamos aquí. Y con eso ahí tenemos que elegir el molde adecuado para eso. Y ahí aparecen datos, ahí están, ¿te fijan? Y aquí bajo regalo. No, demasiado regalo. Ya, eso les tenía preparado para hoy día y algo se me escapa, pero Estamos quitados. ya, el lunes seguimos con otra materia. Ya se les dio ese capítulo que el 7-8 que parecía así complejo. No es tan complejo. Ordenen, vean están todas las fórmulas ahí en el desarrollo que les entrego y después se van a los catálogos que les indican. Y tomen nota de lo que les dije, de estos calculitos. Si tengo un transformador de 1000, abajo 400 radios 31, ¿cuánto es la corriente más violenta de interrupción ahí en los bordes? Corriente de cortocircuito, corriente nominal, partido por 0 por el Z, porcentaje de Z, más 4 veces la corriente nominal del mayor consumo. Ya les da al tiro una... ¿Quedó claro, estimado estudiante? Así, corto y preciso, no hay nada. Por acá, no hay duda. Hay harta información, ordénense. Nos queda mucho que ver, planos y cosas. Pero esto es para que tengan el material para trabajar en el libro. Y así voy a ir, les voy a entregar material después, el material para la valla de tierra. Todos tienen su procedimiento y yo les voy a entregar. Mire, este está súper interesante. De la norma IE 80 año 2000. Y esta se modificó en 2013. En inglés ahí traducen. ¿Estamos? Ya, veamos la asistencia, por favor, porque